Muy buenas a todos. Somos estudiantes de la carrera de arquitectura de la Universidad Americana de Paraguay. En este video le vamos a enseñar acerca de la forma urbana de la España islámica y la España cristiana. Mi nombre es Elian Cáceres, que voy a ser la voz número 1, mi compañera Andrea Leguizamón, que será la voz número 2, y Anuba Malú, que será la voz número 3. España islámica y cristiana. La conquista musulmana de España fue invadida por tribus germánicas en el siglo V después de Cristo. Su reinado fue corto, ya que en el año 711 después de Cristo los árabes comenzaron la invasión. Los árabes llamaron a la península ibérica Al-Ándalus, origen del nombre de la provincia moderna de Andalucía. El comienzo de una edad dorada. Mientras tanto, los reinos cristianos comenzaron a unirse en lo que se convertirían en el Reino de España. Los reinos de Castilla y León se unieron luego del Reino de Aragón. Fue añadido por la unión dinástica de Fernando II, Aragón e Isabel I de Castilla. Las fuerzas de Isabel y Fernando conquistaron finalmente el último reino islámico de Granada en 1492, poniendo fin a 700 años de dominio islámico en España. En el mismo año, Fernando e Isabel firmaron el Edicto de Granada, exigiendo que todos los judíos debían convertirse al cristianismo o ser expulsados de España. Luego se encargó a Cristóbal Colón a zarpar tras el Océano Atlántico. Desde ese punto, los cristianos de España continuarían su expansión y conquistas, pero esta vez hacia el oeste, en el Nuevo Mundo. Aquí tenemos el mapa de distintos reinos de las ciudades islámicas. Ciudad de Granada. Córdoba, ciudad milenaria, posee el segundo casco histórico más grande de Europa, el mayor espacio urbano del mundo. El centro histórico ha conservado su diseño medieval con trazado irregular y calles estrechas. Plazas, paseos, fuentes y hermosos jardines se integran al paisaje de la ciudad erigida en un meandro del río. El puente romano, que puso en comunicación amplias regiones en el curso de la historia, sigue siendo el eje de la ciudad. Ciudad de Sevilla. El urbanismo de Sevilla es el reflejo del proceso de ocupación de esta ciudad española y de la evolución de sus construcciones desde la fundación de la ciudad. La evolución urbanística de Sevilla ha estado condicionada por su situación geográfica en un valle de marismas, en el que solo algunas colinas permanecían libres de inundaciones todo el año. Aquí tenemos una vista de la forma urbana de la ciudad de Sevilla y una vista paisajística. Ciudad de Córdoba. Córdoba es una ciudad-municipio español en Andalucía, capital de la provincia homónima, situada en una depresión a las orillas de Guadalquivir y al pie de Sierra Morena. Alberga una población de 325.916 habitantes en 2018, siendo la tercera ciudad más grande y poblada de Andalucía, tras Sevilla y Málaga, y la 12ª de España. Su área metropolitana comprende 8 municipios, con una población de 363.326 habitantes, la 23ª más poblada de España. La arquitectura musulmana en España. Palacios y mezquita. Mezquita de Córdoba. Es la obra emblemática de Al-Ándalus. Su construcción comenzó a mediados del siglo XVIII, en tiempos de Emir Abd al-Rahman I, y más tarde sería objeto de sucesivas ampliaciones. Las partes más brillantes del siglo X, sobre todo de tiempos del califa Al-Hakam II, en cuya época se construyó el espectacular mihrab, caracterizado por la riqueza de los materiales empleados, en particular los mármoles, por la original solución constructiva de las originales bóvedas de nervios y finalmente por la impresionante fantasía decorativa que lo acompaña. Su construcción comenzó en el año 786 en Córdoba, España. Sus 23.400 metros cuadrados le convirtieron en la segunda mezquita más grande del mundo. En superficie, detrás de la mezquita de la Meca, solo fue alcanzada por la mezquita azul, que se encuentra en Estambul. Aquí tenemos una de las principales características, que es el muro de Qibla. No fue orientado hacia la Meca, sino a 51 grados más hacia el sur. Las puertas de las palmas de acceso a la mezquita tienen un bosque de 1.300 columnas de mármol, jaspe y granito.
sobre las que apoyan 365 arcos de herradura bicolores. El mihrab es un joyel de mármol, estuco y mosaicos bizantinos brillantemente coloreados sobre el fondo de oro y bronce, además de cobre y plata. Aquí tenemos una imagen sobre la iglesia catedral de Mezquita, que fue creado entre 1860 y 1880. También tenemos una imagen de la actualidad. Tenemos un acceso de Puerta del Perdón, un patio de los Naranjos, un exterior del muro de la Qibla y un tejado que es una combinación entre una cubierta a 4 aguas y una cubierta almohadillada. Evolución de la construcción de la mezquita de Córdoba. Aquí tenemos en la parte morada, que sería Al-Rahman I, que fue en 731 y 788, que inició el año 786 la sala de la oración sobre la basílica visigoda de San Vicente. La muerte de Emir en 788 obligó a su sucesor Hisham al terminar el proyecto comenzado. En la parte verde tenemos Al-Rahman II, que decide ampliarla ante el crecimiento de la ciudad. El Al-Hakam II, que sería en 962 a 966, que sería el responsable de la etapa más brillante y famosa de la mezquita, cuya sala de oración amplia nuevamente hacia el sur. Luego tenemos el Almanzor, que fue en 976 a 1002. Se da comienzo a la última y más grande ampliación del edificio. Medina de Azahara, la ciudad brillante. Ciudad palatina o áulica que mandó a edificar el primer califa de Córdoba, Abderramán III, a unos 8 kilómetros en las afueras de Córdoba en dirección oeste, a los pies de Sierra Morena. Los principales motivos de su construcción son de índole político-ideológica. La dignidad de califa exige la fundación de una nueva ciudad, símbolo de su poder, a imitación de otros califatos orientales y sobre todo para mostrar su superioridad sobre sus grandes enemigos. La fundación fue en el año 936 y desapareció en el año 1019. Ahí tenemos un plano general de los terrenos de Córdoba la Vieja en que se hacen las excavaciones de Medina Azahara, realizado por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. Luego la llamada Puerta del Primer Ministro en Medina Azahara, antigua ciudadela cerca de Córdoba, España. Ciudad de Alhambra. La Alhambra es un complejo monumental sobre una ciudad palatina andalusí, situado en Granada, España. Consiste en un conjunto de antiguos palacios, jardines, convento, iglesia y fortaleza. La Alhambra sobresale por su fantasía ornamental, así como la conjunción entre arquitectura y entorno natural. Aquí tendríamos un plano de la Alhambra que podemos observar sus calles y sus distintos sectores. Tenemos también los distintos accesos que tiene la Alhambra, que sería el acceso a la Puerta de las Armas de la ciudad, Puerta de la Explanada o de la Justicia, Puerta del Vino, Puerta de las Granadas y la Puerta de los 7 Suelos. Luego tenemos un plano de los palacios nazaríes y de las habitaciones del emperador. En la parte número 1, que sería el amarillo, sería el Meksuar. En la parte número 2 teníamos el Palacio de Comares. En la parte número 4 sería la habitación del emperador. Y en la parte número 3, Palacio de los Leones. Estilo nazarí. El arte nazarí es aquel que desarrollaron los árabes durante la dinastía nazarí, que gobernó el califato de Granada durante los siglos XIII, XIV y XV. También es conocido como la última fase del arte hispano-musulmán. En su aspecto decorativo, el arte nazarí representa una vuelta a la tradición del ornato denso, plano y menudo. Supo conjugar armónicamente la arquitectura con el paisaje, a través de jardines y sobre todo con la utilización del agua mediante fuentes, acequias y canales. Los modelos ornamentales y decorativos nazaríes se rigen por principios constructivos basados en la geometría. Podemos ver el oratorio de la Alhambra, las columnas de galgo, conocidas así las columnas de los salones y edificios del arte nazarí,
utilizadas por primera vez en este monumento. Lista de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO. La Alhambra, el Generalife y el Albaicín de Granada. Este monumento es de los más bellos que ha construido el Islam en el mundo, testigo ferviente de la época del Al-Andalus. Su valor es incalculable. Sus muros están recorridos por miles de versos inscritos en ellos. Su decoración está en la cumbre del arte andalusí y sus jardines reflejan la suntuosidad de la época. Esta fortaleza roja, tal y como indica el significado de su nombre, está situada en el Monte de la Sabica y desde ahí contempla toda la ciudad de Granada. Centro Histórico de Córdoba. El valor universal excepcional de este centro histórico radica en que su riqueza monumental alberga una enorme mezcla de culturas diferentes. De tiempos romanos pueden destacarse el puente sobre el río Guadalquivir, además de los mosaicos del Alcázar y las columnas del templo de Claudio Marcelo. Si nos vamos a la época islámica, tenemos la mezquita y en la judía el barrio de la Judería. Como colofón a este recorrido histórico de la etapa cristiana, señalamos el Alcázar de los Reyes Cristianos y Calahorra. La Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias de Sevilla. La Catedral Gótica de Sevilla es la más grande en el mundo de la Giralda. Este campanario, integrado en el templo, no deja de ser un alminar almohade de la antigua mezquita. Reales alcázares, conjunto de palacios rodeados por una muralla que nos trasladan a la Alta Edad Media, el Archivo General de Indias. Más que por su valor arquitectónico, este lugar tiene especial relevancia por el significado que obtuvo en su día y que cambió la historia de España. Aquí se centralizaron todos los documentos referidos a la administración y al comercio con las colonias españolas en América. Conjunto monumental renacentista de Úbeda y Baeza. Úbeda y Baeza están situados ambos en el centro histórico de cada ciudad. Úbeda, también conocida como la ciudad de los cerros, recoge un conjunto de edificios significativos de la obra de Andrés de Valdevira, en torno al cual se sitúan algunos de los monumentos religiosos más importantes de la época, como sería la Sacra Capilla del Salvador o la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares. Por su parte, Baeza también muestra ejemplos importantes de su pasado tras la Reconquista. La catedral en la Plaza de Santa María forma conjunto histórico con los edificios de la universidad, el antiguo seminario y el colegio de los jesuitas. La ciudad califal de Medina Zahara. La ciudad presenta el valor de constituir un conjunto urbano completo que permite hacernos una idea completa de la vida y cultura material de una civilización desaparecida en el momento de su máximo esplendor. Además, es el único ejemplo de ciudad islámica perfectamente conservada en este periodo histórico dentro del ámbito europeo. Actualmente es un extenso yacimiento que tras más de 100 años de estudio apenas se conoce una tercera parte de su superficie. Conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera. El conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera lo conforman los dólmenes de Menga, Viera y el Romeral, y es considerado como uno de los mejores y más conocidos exponentes del megalitismo europeo. El dolmen de Menga es un sepulcro con forma de pasillo y está constituida por un atrio y una cámara funeraria. Además, existe un profundo pozo en el fondo de la cámara, cuya existencia no se entiende a día de hoy. Dolmen de Viera es un sepulcro megalítico constituido por grandes losas verticales llamadas ortostatos y otras horizontales de cierre o de cubierta. El Romeral lo forma un estrecho corredor de 4 metros de longitud, edificado con grandes lajas de piedras que desembocan en 2 cámaras circulares. Jardines del Rey en Córdoba. El Alcázar de los Reyes Cristianos, construido a orillas del río Guadalquivir por orden de Alfonso XI en el año 1328. Es un interesante ejemplo de arquitectura militar cristiana y ha sido escenario de diferentes acontecimientos a lo largo de los siglos.
Cuando años antes el rey Fernando III el Santo conquistó Córdoba, el palacio califal estaba desolado. Se aprovechó ese solar y el alcázar fue edificado sobre restos de otras construcciones, ya que desde la época romana existía la ciudad como recinto amurallado, de las que todavía hoy se pueden ver interesantes trazas romanas y visigodas. Se encuentra frente a varias puertas del barrio de la Judería, muy cerca de la mezquita y de su patio de los Naranjos. Fue residencia de los reyes católicos durante 8 años y desde allí dirigieron la reconquista del reino de Granada. También en el Alcázar nació su hija María, futura reina de Portugal, y recibieron la visita de Cristóbal Colón para encargarle su misión a las Indias. Unas imágenes del lugar. Los jardines del Alcázar lindan con las caballerías reales, fundadas por orden de Felipe II en 1570. Ocupan una gran extensión de 55.000 metros cuadrados al sur del Alcázar, donde anteriormente se encontraba la Huerta Real, y son de nuevo trazado, pues se remodelaron en el siglo XX. En el trazado destaca un eje longitudinal creado por albercas rectangulares, utilizadas antiguamente para regar las huertas, a cuyos lados hay alineaciones de naranjos y parterres de flor. Había rosales y pensamientos o violas tricolor. Hay un contraste perfecto entre el ordenado de las formas geométricas con la masa arbustiva de flores de aspecto más informal y silvestre. Mezquita Catedral de Córdoba. La Mezquita Catedral de Córdoba, que es un patrimonio de la humanidad desde 1984, es el monumento más importante de todo el occidente islámico y uno de los más asombrosos del mundo. En su historia se resume la evolución completa del estilo omeya en España, además de los estilos gótico, renacentista, barroco y de la construcción cristiana. El lugar que hoy ocupa nuestra mezquita parece haber estado desde antiguo dedicado al culto de diferentes divinidades. Bajo denominación visigoda se construyó en este mismo solar la Basílica San Vicente, sobre la que se edificó tras el pago del parto solar, la primitiva mezquita. Esta basílica de planta rectangular fue compartida por los cristianos y musulmanes durante un tiempo. Cuando la población musulmana fue creciendo, la basílica fue adquirida totalmente por Abderrahman I y destruida para la definitiva construcción de la primera mezquita al-Jama o principal de la ciudad. En la primera imagen, los arcos de la Catedral de Córdoba. En la segunda está la capilla con detalles de representaciones de la religión católica. En la tercera y última, torre de la catedral. Podemos ver más imágenes. Alpujarra. La Alpujarra fue sucesivamente colonizada por íberos y celtas, por la antigua Roma y por visigodos antes de la conquista musulmana de España durante el siglo VIII. No obstante, el historiador árabe Ibn Rashid declara que la región no fue conquistada por los árabes debido a la áspera de su territorio. Su colonización, por lo tanto, hubo de ser posterior y realizarse de modo paulatino. La religión fue el último refugio de los moriscos, a quienes se les permitió permanecer allí hasta mucho después de la caída del reino nazarí de Granada en 1492. Se trata de un espacio de una enorme belleza natural y grandes contrastes. A causa de su clima suave, combinado con una fuente estable de agua para la irrigación de los ríos que descienden de Sierra Nevada, los valles de la Alpujarra disfrutan de un importante grado de fertilidad, si bien a causa de la naturaleza del terreno solo pueden ser cultivados en pequeñas parcelas, por lo cual las técnicas modernas de agricultura no suelen ser viables. Abundan los árboles frutales como naranjos, limoneros, caquis, manzanas, higüeñas, castaños, almendros y los viñedos. La zona de este de la Alpujarra, la almeriense, así como la cara sur de las sierras costeras son más áridas.
A la mano derecha, la Alpujarra Granadina en un entorno natural único. Y abajo, la Alpujarra Granadina en un lugar con gastronomía propia. Palacio de los Sultanes. El palacio fue construido en Estambul entre los años 1466 y 1478 por encargo del sultán Mehmed II. Tras la conquista de la ciudad de Constantinopla en el año 1453, el sultán necesitaba un nuevo hogar en el que vivir y desde que él dirigiera el imperio. Topkapi fue edificado sobre las antiguas ruinas de las construcciones de los emperadores bizantinos. Esto quizás se debiera a que los otomanos querían ser vistos como una continuación de la gloria del antiguo poder, no sencillamente como creadores de uno nuevo. A finales del siglo, el palacio pasó a ser la residencia principal de los sultanes otomanos. El nombre del palacio viene de los grandes cañones que se encontraban a sus puertas. El palacio continúa en el corazón de la ciudad, aún en la actualidad. Planta esquemática de los patios del Palacio de Topkapi. ¿Cómo influyó la cultura musulmana en la España actual? Primeramente tuvo sus influencias artísticas. La mayoría de árabes eran nómadas y no tenían una tradición arquitectónica propia. Por eso el arte musulmán recogió el sustrato artístico y reconstructivo de las civilizaciones precedentes. La arquitectura islámica comenzó asumiendo como propias algunas características constructivas del arte romano, como el uso de columnas, el arco de medio punto y las dovelas bicolor. El arte bizantino también influyó en la utilización de bóvedas y de cúpulas para cubrir los edificios del Próximo Oriente. Adoptó el arco apuntado y el arco lobulado, además también como el arco de herradura del arte visigodo, y todo esto se utiliza en la actualidad. Después tenemos la influencia religiosa. El arte musulmán va ligado a la religión y se caracteriza por la prioridad absoluta de la arquitectura sobre cualquier otro arte plástico. Una pequeña observación es que la arquitectura musulmana se divide básicamente en dos tipos de construcciones: las de tipo religioso, que son las mezquitas, y las civiles, que son los alcázares militares. La arquitectura civil. Entre las numerosas construcciones civiles destacamos las de tipo defensivo, que hasta ahora se utilizan en la España, como la Alcazaba, el edificio militar que además tenía funciones de carácter civil administrativo. También cabe señalar que las fortalezas o castillos, construcciones que servían para defenderse, aprovechan al máximo las irregularidades del terreno. En los baños públicos, estos están situados principalmente en el centro urbano de los mercados. De las mezquitas, los baños musulmanes tienen origen en las termas romanas y consisten en una sala de entrada o vestíbulo y 3 salas destinadas a los baños. Tienen piscina de agua fría, temperada y caliente. Aún así, el uso no es solamente higiénico, sino también para rituales. Como conclusión, el resultado del trabajo presentado es posible concluir que la España islámica y cristiana fue formada gracias a las conquistas musulmanes, también así que luego de eso se formó una nueva era para España. Detrás de eso se formaron los numerosos patrimonios en la misma, también todo lo que España heredó de la cultura musulmana. Haciendo este trabajo no deja de sorprender con la cantidad de similitudes que tienen nuestras culturas al fin y al cabo. Y he disfrutado mucho descubriendo la cultura musulmana y todo lo que fue en España, el antes y el después. Ha sido sin duda una experiencia muy interesante. Muchas gracias.